Hola, buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Como les hemos dicho, estamos en vivo en Facebook y las preguntas tratamos de hacerlas en el tiempo, pero como estamos un poquito desfasados, por ejemplo, la semana pasada se nos quedaron unas preguntas en la bandeja que se las pasé al padre con tiempo, entonces el padre ya las tiene y algunas las va a comentar durante esta plática. Bienvenido, padre. Sí, muchísimas gracias. Bueno, con gusto inicio. Sí, en efecto, voy a iniciar presentando o recordando las intervenciones, lo cual me parece que me lleva a considerar que es bueno retomar el tema de la vez pasada, como continuarlo o precisarlo primero y luego quizá completar alguna cosita. Y precisamente en base a eso, recuerdo entonces las preguntas. Hay una sobre todo, que es la que hizo que se viera la conveniencia, ¿no? De aclarar y de precisar, ¿no? Entonces, una pregunta que dice, ¿el limítrofe cognitivo no tiene que ver nada con el limítrofe de personalidad? ¿Es correcto? Bueno, aquí hay que aclarar. Lo cognitivo no se refería al limítrofe, la expresión de la semana pasada, sino a la terapia, ¿sí? Terapia cognitiva. Por eso creo que ahora debo ir más despacio, espero más precisión, ¿verdad? Más lentamente, ¿no? Y decir, a ver, aquí está la personalidad del limítrofe, la vamos a recordar, ¿sí? Y la terapia que se considera más eficaz, ¿verdad? Es la terapia cognitiva y aún más preciso, de forma más precisa, ¿sí? La terapia dialéctica comportamental, ¿sí? Que es una derivación o incluye la terapia cognitiva. La razón por la cual mencioné esto es porque se insiste en la cuestión cognitiva, es decir, que el limítrofe, como todos los demás trastornos, tiene una manera de pensar incorrecta, ¿no? Por eso las terapias cognitivas son muy eficaces en muchos trastornos en los que otras terapias no son tan eficaces. Eso ya se ha comprobado. Y me parece que hay una lógica, ¿no? La lógica es que la terapia cognitiva, claro, requiere una profesionalismo, una técnica y todo, pero la terapia cognitiva va directa sobre la forma en la que la persona conoce. De ahí viene la palabra cognitivo, ¿no? Entonces, no es que se haya hablado de limítrofe cognitivo y limítrofe de personalidad, ¿no? Entonces, la palabra cognitivo es la terapia. Y limítrofe es un trastorno de personalidad, ¿sí? Entonces, el limítrofe, sí, entonces esta precisación. Por eso voy ahora a ir más lentamente ya a no presuponer cosas. Entonces, vamos a aclarar qué es eso de limítrofe, porque la palabra, y recordamos muy rápidamente el modo de ser del limítrofe para tratar de ver cómo gestiona su mente, porque la razón de ser de este tema es precisamente el fruto del espíritu. O sea, una persona con trastorno limítrofe, pues digamos que en términos reales, no puede vivir el fruto del espíritu, ¿sí? Podremos decir no tiene mala voluntad, podemos hacer 50,000 justificaciones, pero de hecho no puede vivir el fruto del espíritu, ¿verdad? Es algo así como si una persona se equivoca, no ve bien, no piensa y se toma un veneno y se muere. Claro, o sea, no es culpable, no lo que sea, lo que quiera, pero de todas maneras se muere, ¿sí? Es decir, en términos reales, ¿sí? Las cosas son como son, ¿sí? Esa es la razón. Y a partir de esta constatación decimos, si yo quiero vivir el fruto del Espíritu, una de las consecuencias es la modificación de algunos de mis rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces, esta pregunta me lleva a decir, ok, vamos a ir con más lentitud. Hay otras dos por acá. La segunda es, ¿cuál es la conducta del respeto para quien trata de manera cotidiana con un limítrofe, como un hijo, por ejemplo? Sí. La vez pasada decía alguna cosita, hoy lo vamos
a recordar o quizá también a fundamentar más, ¿no? Pero podríamos decir que al limítrofe no le interesa a la otra persona. Entiendo que es una madre, es una mamá, dice qué hacer con un hijo limítrofe, que dicho sea de paso, si es un adolescente, también forma un poquito parte de la adolescencia, pero puede ser que se pueda prevenir algo, ¿sí? Y vamos a decir alguna cosita al respecto, ¿sí? Cuando yo trato con una persona limítrofe, yo ya sé que a esa persona yo no le importa. Es decir, si hace un berrinche, si me culpa, si me ensalza y luego me hunde, y lo que sea, yo sé que tiene problemas internos y que está respondiendo a su problemática y que yo no importo, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda, y bueno, no sé qué tan dura sea esta constatación de la realidad. Y si lo fuera, entonces me dará mucho gusto escuchar o que me comenten, ¿verdad?, al respecto. Y hay una tercera intervención que sí, la vamos a hacer. Dice, me gustaría saber los retos de cada trastorno. Sí, esa es la idea. Hemos iniciado por el limítrofe, porque el fruto del espíritu supone dominio de sí. Y una de las cosas o de los trastornos en los que más se ve que no hay dominio de sí es el limítrofe. Pero de por sí es prácticamente todos, pero inicié por ello. Pero hay, por ejemplo, otro fruto del espíritu que es la alegría. Y entonces, ¿cómo vive ese fruto del espíritu un deprimido, ¿sí? O un predeprimido, ¿sí? O un melancólico, ¿sí? O por ejemplo, amor, paciencia, qué hacer con un antisocial, o un psicópata o sociópata, que es otro trastorno de personalidad. El trastorno narcisista de personalidad, ¿sí? Entonces, claro que sí, vamos, exactamente la idea es que en las próximas semanas, ¿verdad? Veamos, pues sí, más una cierta, de los trastornos que están en una cierta clasificación, que son alrededor de 10 trastornos, ¿verdad? Bueno, entonces, claro que sí. Y entonces, de inmediato, inicio tratando de que los conceptos que vaya diciendo queden, como muy claros y muy precisos. Entonces, la primera cosita, les recuerdo, simple y sencillamente, que iniciamos teniendo en cuenta un poquito los dones del Espíritu Santo, que ya vimos que son del Antiguo Testamento, válidos también para nosotros, y el fruto del Espíritu, juntando un poquito los dos. Decíamos, el grande reto de la vida espiritual cristiana, de vivir según el Espíritu, es sabiduría, inteligencia, ¿verdad? Eh, Tomando pues los primeros, después amabilidad, mansedumbre, paciencia, bondad, son cosas, son modos de ser no tan sencillos de adquirir. Luego paz, alegría, ¿sí? Por ejemplo, hoy que vamos a hacer para hablar del limítrofe que está en el límite de la neurosis y de la psicosis, ¿no? Diríamos que el neurótico no puede vivir en paz, vive ansioso, ¿no? La ansiedad es como la característica de base, ¿no? ¿Cómo vive ese fruto del espíritu que se llama paz? ¿Sí? Este es nuestro planteamiento, ¿sí? El fruto del espíritu supone una manera de sentir, de ser, de entender, de relacionarse, ¿no? Y de tratar con el prójimo, ¿no? Entonces, por esta razón estamos hablando de los trastornos de personalidad. Dicho de otro modo, lo que nos pide el Evangelio o la Biblia o el fruto del Espíritu es un buen carácter. Es decir, un carácter sano, un carácter tratable, un carácter flexible, un carácter sereno, un carácter alegre. Todas esas cosas fallan, ¿sí? Cuando se habla de los trastornos de personalidad. Y entonces recordemos, ahora sí voy a tratar de ser mucho más preciso, recordemos qué significa limítrofe o borderline, ¿sí? Y este es un concepto que ya desde el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, allá por
1938, ¿no? Por allá, un psicoanalista, Adolf Stern, ¿no? Ya empezó a usar la palabra limítrofe para designar trastornos que están en el límite de la neurosis y de la psicosis, ¿sí? Estas dos palabras les voy a dedicar un poquito más de tiempo ahora, sí, porque me parece que la vez pasada lo dije muy rápido y posiblemente no quedó claro, o sea, sí, el límite está ahí, pero ¿en qué consiste cada una de esas dos cosas, verdad? Entonces, es algo que se empezaba a usar ya desde 1938 y en 1980 ya se colocó en ese manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el famoso DSM, ¿no? Del cual llevan 5 versiones, ¿no? El DSM-5. Bueno, en el DSM-5 ya está, en el DSM-4 también, y apareció por primera vez en el DSM-3 de 1980, ¿no? Es decir, que ya forma parte de un diagnóstico preciso, vamos a decir así, ¿sí? Bueno, entonces, sí, limítrofe significa una persona que está con neurosis y algo de psicosis en el límite. ¿Qué significa neurosis? ¿Verdad? Vamos a decir, ¿qué significa neurosis y qué significa psicosis? ¿No? Entonces, digamos que una persona neurótica es una persona ansiosa, ¿no? Con fuerte ansiedad, ¿no? O las conductas neuróticas ordinariamente son resultados de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es miedo, ¿sí? Pero es como un miedo constante, ¿verdad? La palabra miedo, así, pues, nosotros generalmente la entendemos como que hay algo que me amenaza y yo le tengo miedo a eso, ¿sí? Pero hay veces que tenemos miedo, pues porque intuimos, ¿sí?, que estamos en riesgo, que estamos en peligro, pero no lo detectamos, ¿verdad? Y hay algunas cosas que continuamente nos amenazan, vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, el juicio de los otros, ¿verdad? Siempre estamos en riesgo de que nos juzguen mal, por ejemplo, ¿sí? O estamos en riesgo de morir, por ejemplo, ¿sí? Estamos en riesgo de que nos hagan algo otras personas, estamos en riesgo de que nos engañen, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, la persona neurótica tiene estos miedos que todos tenemos, pero los tiene de un modo exagerado, ¿sí? Desproporcionado. Entonces, digamos que una conducta neurótica, no sé, frente a hablar al público, y no poder hacerlo como si el público fuese agresivo o no sé qué cosa, ¿no? Entonces diríamos, bueno, a cualquiera de nosotros nos da un poquito, decimos, de nervio, un poquito de temorcito, un poquito de angustia, pero bueno, afrontamos, ¿no? Haciendo pues una evaluación más o menos objetiva, ¿no? Una persona que no puede hacerlo o que lo hace, o sea, le sale mal porque tuvo un temor desproporcionado al riesgo que tenía, ¿sí? Que tiene. Entonces, hay ciertas cosas que a nosotros nos dan miedo y los tenemos siempre, ¿sí? Por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿sí? El miedo a perder el control, por ejemplo, ¿sí? El miedo a la locura, ¿sí? Entonces, todos tendríamos un poquito este riesgo, pero bueno, podemos morirnos, claro, pero hay quien ese miedo le paraliza mucho, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que la neurosis es un estado en el que la ansiedad, ¿sí? El temor difuso, ¿sí? El temor a cosas que son bastante inofensivas es desproporcionado, ¿sí? Lo cual le hace que viva ordinariamente en estado de ansiedad y por lo tanto teniendo conductas desproporcionadas, ¿sí? O sea, conductas inadecuadas, ¿sí? Por ejemplo, no sé,
para tratar de resolver su angustia, puede ser que haga ciertas acciones como si fueran mágicas. Es otro de los trastornos. Se llama obsesivo compulsivo, el famoso TOC. También lo vamos a tocar aquí, ¿sí? Entonces, el que tiene el trastorno obsesivo compulsivo compulsivamente, o sea, aunque no quiera, ¿verdad? Ejecuta ciertos rituales o ciertas acciones para conjurar males, para evitar peligros, etcétera, etcétera. Sí, repito una y otra vez porque tiene una tremenda inseguridad, ¿no? Entonces el TOC puede ser una expresión neurótica, ¿verdad? Cuando ya súper exagerada, a lo mejor puede convertirse en psicótica, no sé, ¿verdad? Otras personas dan atrancones de comida o se drogan o toman en exceso o fuman en exceso, ¿sí? O tienen todo bajo control así que nadie se les mueva, ¿sí? O tienen síntomas hipocondríacos, somatizaciones, ¿verdad? Es decir, creen estar enfermas o se enferman realmente, ¿sí? Sobre todo también la irritabilidad, ¿no? Y el nerviosismo, ¿sí? La indecisión, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, digamos que la neurosis se nota o se diagnostica o se puede más o menos percibir con este tipo de conductas que son desproporcionadas y por lo tanto inadecuadas. Lo peorcito de la neurosis es que el neurótico trata de resolver sus neurosis complicando el asunto. O sea, sus métodos de solución no funcionan, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, una persona que se siente muy angustiada y para calmar la angustia se toma, no sé, media botella de vino, ¿verdad? O se pone ahí medio así por el vino. Está solucionando, entre comillas, momentáneamente la ansiedad, creándose un nuevo problema, porque una vez que pasa el efecto del alcohol se va a sentir más mal y cosas por el estilo, ¿sí? Y claro, los grados de ansiedad pueden ser más o menos leves, ¿no? O pueden ser tan graves que la persona se inutilice prácticamente, ¿verdad? Una característica de la neurosis o del neurótico es que se da cuenta de lo inadecuado de su conducta. El asunto es que no lo puede evitar, ¿no? No lo puede resolver, ¿no? Entonces, se da cuenta. Esto lo insisto porque en la psicosis es peor. La persona generalmente no se da cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces no quiere darse cuenta también, pero ya lo veremos en un momentito más, ¿sí? Cuando un neurótico, luego vamos a ver también el limítrofe, cuando un neurótico va a terapia y la terapia es adecuada y la terapia es eficaz, ¿a qué se debe que la terapia ha sido eficaz? A que el terapeuta fue capaz de enseñarle a detectar los pensamientos que originan sus síntomas e incrementan sus síntomas de ansiedad y la incrementan, ¿sí? O sea, el terapeuta logró enseñarle a detectar y a modificar, ¿sí? Esos pensamientos que originan finalmente esas conductas erróneas. Una vez que se modifica los pensamientos, las ideas o las creencias, también se modifica la percepción, ¿sí? Entonces, digamos que una terapia que tiene éxito es porque el terapeuta le ayudó a la persona a detectar esas maneras de pensar, esas creencias y cosas por el estilo. Por eso se llama terapia cognitiva, ¿sí? Porque va a la forma como la persona conoce, ¿verdad? También seguramente es porque el terapeuta le ayuda también a manejar, a conocer y manejar sus impulsos, sus miedos. Le ayuda también a relajarse, a aprender a relajarse y cosas por el estilo. Así dicho muy rápidamente. Y nosotros el día de hoy vamos a ver más o menos cuál es la manera de pensar que tiene un limítrofe, ¿verdad? Cuando la neurosis es muy severa, entonces es probable que la psicoterapia
requiera también de medicamentos que no los puede recetar el psicoterapeuta si no es médico, ¿no? Si es médico, lo hará como médico, no como psicoterapeuta. Y bueno, si no se siente competente porque no tiene la especialidad en psiquiatría, pues que no lo haga, ¿verdad? Entonces, se dice que cuando la neurosis es muy severa, entonces probablemente la medicación temporal pueda ser importante. Quiero hacer entonces una síntesis. El neurótico es una persona con muchos miedos, ansiedad, ¿verdad? A cosas a las que todos les tememos, pero de una manera exagerada, ¿sí? Ese miedo, esa ansiedad, ¿sí? Lo cual hace que sus sentimientos también de miedo sean exagerados o desproporcionados y sus conductas también. ¿Sí? Parece ser que la principal causa de todas estas cosas es la forma errónea con la que un individuo elabora la información y sus propias decisiones. ¿Sí? Entonces, en este puntito vamos a insistir un poco más, ¿verdad? En cambio, la psicosis. Recuerdo entonces que el limítrofe está en el límite de neurosis, esto, ¿verdad? O sea, tiene esto, ¿sí? Y la psicosis. ¿Sí? Entonces, ¿qué se entiende por psicosis? Es lo que en los términos populares se dice locura, es un loco, vamos a decir así, ¿sí? Pero la palabra loco no es tan científica, no sé cómo decir, no es tan técnica, ¿sí? La palabra técnica sería psicosis, ¿no? ¿Cuál es el común denominador de las psicosis? ¿Sí? Que la persona no percibe, perdón, que la persona percibe cosas que no existen en la realidad creyendo que son reales. ¿No? Se llaman alucinaciones. ¿Sí? Las alucinaciones son percepciones que nada tienen que ver con lo que hay afuera ni con los sentidos. Es una elaboración, digamos, 100% de la mente de la persona, pero la persona no se da cuenta que es una elaboración suya, no la distingue, ¿no? Podríamos decir que las personas que nos consideramos sanas o que no tenemos alucinaciones, pues podemos, no sé, yo puedo imaginar una silla, pero me doy cuenta que es una imaginación mía y que no es una silla que está afuera, ni me puedo sentar, ¿no? Y cuando veo una silla, yo claro, tengo en mi mente el concepto de la silla, la represento, mi imaginación, pero sé que es una silla, ¿sí? Tenemos esa capacidad de distinguir lo que es la realidad de aquello que nuestra mente elabora. ¿Sí? En cambio, el psicótico no. El psicótico no distingue y lo que elabora su mente lo considera como si esa fuera la realidad, ¿verdad? Y se llaman alucinaciones. Pueden ser visuales, pueden ser auditivas, no pueden ser kinestésicas, ¿verdad? Aquí la parte importante a subrayar es que percibe cosas que no existen en la realidad. Esa es una cosa. Y la otra, tremenda. Tienen ideas o creencias erróneas que no las cambian aunque tengan todas las evidencias y se les haga notar lo irracional, ¿no? de esas ideas o creencias, ¿no? Y a esto se le llaman ideas delirantes o delirios, ¿sí? Entonces, muy claramente, el neurótico tiene reacciones desproporcionadas, ¿verdad? Pero sabe que son reacciones desproporcionadas y bueno, la realidad más o menos la ve como es. El psicótico, en cambio, tiene alucinaciones, o sea, percibe cosas que no existen en la realidad e ideas delirantes, o sea, creencias, afirmaciones, a la cosa es así, le podemos dar todas las razones del mundo y se queda exactamente igual. Entonces, dado que vive en un mundo irreal,
pues sus conductas son del todo extrañas, ¿verdad? Es decir, una persona que, bueno, tiene contacto con el mundo real, ve a un psicótico y dice, pues está haciendo cosas de veras incoherentes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es resultado precisamente de su mundo. O sea, el psicótico responde al mundo que él se crea, independientemente del mundo real, ¿sí? A diferencia de la neurosis, generalmente el psicótico no es consciente del problema, ¿sí? Y esto lo hace más grave todavía. O sea, de por sí lo hace grave el hecho de estar viendo lo que no es, ¿verdad? Pero además, como no sabe lo que sí es, entonces no es consciente del problemón, ¿verdad? Que está teniendo y que les presenta a los demás. Por eso se considera que para un psicótico el tratamiento farmacológico es indispensable, ¿sí? Cuando un psicótico está medicado correctamente, más o menos puede hacer su vida normal. Parece ser que se necesita mucha voluntad y mucha inteligencia para poder sanar relativamente de una psicosis sin medicamentos. O sea, no lo podríamos así afirmar mucho, a no ser por la historia de un personaje que fue Premio Nobel de Economía en 1994, ¿sí? El señor John Forbes Nash, ¿sí? Del cual se hizo una película, la película Mente Brillante, ¿sí? Él tenía alucinaciones, ¿sí? Esquizofrenia, vamos a decir así. Yo no leí el libro, dicen que el libro todavía está mejor, vi la película, y bueno, de lo que entendía, ahora si es que la película fue fiel a los datos, es que, bueno, primero, él lo medicaban y funcionaba bien, pero quería dejar el medicamento, él no veía por qué tenerlo, ¿sí? Una vez que lo dejaba, bueno, empezaban otra vez estos delirios, hasta que él entendió, hace un razonamiento y dice, pues sí, aquí yo tengo un problema, veo personajes que no existen, ¿sí? Entonces, una vez que él constató los que sí existen, o sea, ya, pero no estaba seguro de lo que no, él se informaba, oye, existe, sí, ok, sí, y seguía viendo a los personajes que no existen, pero él ya sabía que no existían, ¿sí? Fue un trabajo muy difícil de esta persona. Se considera que probablemente logra superar la esquizofrenia, entre comillas, o convivir con la esquizofrenia desde un punto de vista funcional, pero por el uso de la lógica, vamos a decir así, sí, de aquello que estaba al alcance de su mano. Yo digo que dejemos de lado a este personaje, que bueno, es interesante que es posible hacer esto, seguramente sí, pero aquí lo importante es que la psicosis es mucho más grave que la neurosis, porque el psicótico pierde contacto con la realidad, ¿no? Entonces, el limítrofe, ¿sí? Es una persona que se encuentra en el límite, por eso es tan problemático, ¿no? Yo espero que resulte claro. Entonces, limítrofe es alguien que siempre tiene problemas, ¿sí? No existe el limítrofe sano, cognitivo, cosas así, ¿no? Entonces, el limítrofe es limítrofe y tiene estas situaciones. Que, bueno, no es el único trastorno, ¿verdad? Vamos a ver en su momento, sobre todo, trastornos de personalidad que están mucho más ligados a la neurosis, más que a la psicosis, ¿sí? Pero lo que aquí quisiera subrayar es que el trastorno limítrofe es una entre otras neurosis, ¿verdad? Y además de que es una entre otras neurosis, está en el límite de la psicosis, ¿sí? Y bueno, entonces recordemos rápidamente cuáles son los síntomas, ¿sí? Del limítrofe, ¿sí? Primero, lo voy a recordar rápidamente, lo vimos la vez pasada, ¿sí? Una inestabilidad afectiva cambiante, ¿sí? Es decir, una persona reactiva, ¿sí? Ciertas corrientes psicológicas se hace esa distinción, personas reactivas y personas proactivas.
Las personas reactivas simplemente reaccionan a lo que pasa. Si les cambian lo que pasa, pues cambian. En cambio, las proactivas deciden su conducta. Bueno, pues el limítrofe es reactivo, completamente reactivo, inestable. Tiene episodios de intensa insatisfacción, frustración, inquietud, irritabilidad, etcétera, ¿no? Que suelen durar horas o no cambian, o días también puede durar, ¿sí? Y por lo tanto podríamos decir que la impulsividad es una de sus características principales, ya sean en la cuestión de gastos, de sexo, de sustancias dañinas, temeridad, exceso de comida, cosas por el estilo. Y una de las cosas es el enojón, vamos a decir, la ira inapropiada, ¿sí? E intensa, ¿sí? Y no tener capacidad para controlarla. Es lógico que tenga muchos problemas de relaciones interpersonales, son inestables. Y las personas que tienen que relacionarse con el limítrofe sufren mucho, por eso está esa pregunta, ¿no? Vamos a tener, ya le empezamos ahorita a responder, ¿sí? De esta mamá que dice cómo respetar o tratar a un limítrofe, un hijo, por ejemplo. Ya hice un comentario al inicio, ¿sí? Pero aquí, querer tener una buena relación en principio, no, o sea que es querer un imposible, ¿sí? El limítrofe hace esfuerzos frenéticos para evitar el abandono. Por eso es tan invasor, ¿no? Para que no lo abandone. Y claro que eso es motivo para que lo abandone, pero bueno. También a veces tiende a dañarse, hace intentos de suicidio, amenaza con el suicidio, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Entonces, muy rápidamente, recordé solamente lo que la vez pasada dijimos de forma un poquito más amplia. Este es el limítrofe, trastorno limítrofe de personalidad. Ahora, voy a decir una palabrita en relación a la terapia cognitiva, ¿no? ¿Sí? La terapia cognitiva, cognitiva conductual o terapia dialéctica conductual, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo había comentado anteriormente que cuando la terapia es adecuada, el terapeuta favorece que la persona detecte esas creencias y hay que decir que el limítrofe es un paciente dificilísimo, ¿no? O sea, primero para que acepte. Segundo, el terapeuta se va a encontrar una persona que parece que sí entiende y de repente nada, como si no hubiera entendido nada. ¿Por qué? Pues porque es un inestable, ¿no? Por eso, ahora, lo nuevo, vamos a decir así, es tratar de ver cómo piensa un limítrofe o cuáles son los presupuestos sobre los que piensa, ¿sí? O sea, que hay como creencias de base. El terapeuta incidiría allí, se trataría de entrar allí, ¿sí? O, si hablamos del fruto del espíritu, aquí la conversión del limítrofe, el cambio de mentalidad tendría que ver con estos contenidos que vamos ahora a tratar de describir, ¿sí? Entonces, aquí quisiera también hacer como una premisa, ¿sí? El modo como nosotros pensamos y percibimos influye directamente sobre el modo como sentimos y la forma en la que actuamos, ¿sí? Y también hay un cierto camino al revés. La forma en que actuamos modifica lo que sentimos y modifica la manera como percibimos, ¿sí? Estoy simplificando mucho, pero creo que es importante tenerlo presente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo se vence un miedo? Con conductas, ¿no? Le había comentado en alguna ocasión que la primera vez que recién ordenado un sacerdote voy a celebrar misa a la catedral y veo la catedral llena, ¿sí? Aquí yo podría haber dicho, no, yo no salgo, es mucha gente, no, yo me siento muy nervioso y entonces yo nunca hubiera superado eso. En cambio digo, bueno, ¿qué me puede hacer esta gente? Está en la iglesia, vienen a misa, o sea, ¿qué me van a hacer? Claro que el miedo no se quita nomás porque estamos razonando.
¿Para qué sirve razonar? Para actuar, no para quitar el miedo. Entonces, a salir, si el momento de salir, ¿sí? Es una conducta, las cosas también van cambiando poco a poquito acá en el corazón y en la mente, ¿verdad? Al grado que después, aunque haya la misma cantidad de gente, no pasa nada, ¿sí? Entonces, no, aquí es para que lo que voy a comentar ahora sea lo más fructífero posible. Recordemos, si yo me equivoco en la percepción de algo, yo voy a sentir de acuerdo a lo que percibí, no de acuerdo a la realidad. Te recuerdo el ejemplo del hombre que confunde una manguera con una serpiente, ¿sí? La manguera es completamente inofensiva, pero si la persona creyó que era una serpiente, sus sentimientos corresponden al tener una serpiente enfrente, no al tener una manguera, ¿sí? Entonces, por eso es por lo que el borderline, el limítrofe, que tiene las cosas que vamos a ver ahora, por eso vive con tantos miedos, con tantas ansiedades y con tantos impulsos, ¿sí? Entonces, existe esta congruencia. Por lo tanto, vamos entonces a ver cómo, más o menos, cómo piensa, cómo percibe un limítrofe, ¿sí? Y bueno, voy a ir haciendo el paralelo con el sano. O sea, el limítrofe tiene esto, el sano pues no lo tiene. ¿Qué es lo que tiene el sano acá? Entonces, la primera cosa que podríamos decir, porque se puede empezar de diferentes lados, ¿no? Es que el limítrofe se percibe a sí mismo como incapaz de responsabilizarse de su vida, ¿sí? Como se siente incapaz, se percibe incapaz de responsabilizarse de su vida, se aferra a alguien, a personas, ¿verdad? Con un tremendo miedo al abandono. Vive la angustia, la ansiedad del abandono. Y eso hace que le diga y a la persona de la cual dependen cosas contrarias, las que le vienen en primer lugar, ¿sí? Lo puede exaltar, yo sin ti, que te debo todo, pero después esa persona, quién sabe qué hizo, y con sus ideas medio delirantes y todo el asunto, dice, tú malo siempre, quién sabe que sea, lo sube, lo baja, ¿sí? Tiene una tremendísima inestabilidad y una de las raíces es que se percibe a sí mismo como incapaz de afrontar su propia vida, ¿sí? Este, y su conducta nos dice que parecería que desconoce la lógica de la realidad del principio de causalidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, no parecen tomar en cuenta que la conducta hacia los otros tan cambiante y a veces tan dañina va a hacer que lo abandonen. O sea, la lógica es esa. Bueno, pues, hagan de cuenta que como que no tiene presente esa lógica, no conecta, ¿sí? El presente, lo que está causando en el presente con lo que luego le pasa, ¿sí? Entonces, es como si no entendiera las consecuencias de su conducta, ¿no? Por eso tratar de explicarle, oye, es que mira esto y esto otro, y si yo le digo es que mira, es que si tú no te controlas, y en ese momento le da coraje, en ese momento grita. O sea, lo que yo le quiero decir termina con un grito suyo o con un capricho o no sabemos qué sí. Por eso es por lo que es tan difícil el tratamiento con un limítrofe, ¿sí? O sea, como si no entendiera, o no percibiera, no se diera cuenta de las consecuencias de su conducta, ¿verdad? Solo perciben o solo se interesan por el presente, ¿no? No miden consecuencias. Una persona sana dice, bueno, pues ahorita yo quisiera, pero ya sé que si lo hago arruino, pues no lo hago. No, pues el limítrofe no puede hacer eso, o sea, que el impulso en el momento presente y lo desencadena, ¿sí? Lo cual nos hace ver que le falta objetividad, ¿sí? Y le falta lógica
también en ese sentido, ¿sí? Por eso es por lo que, bueno, más bien por lo que, sino que una consecuencia lógica es que la manera como tratan a los otros, ¿verdad? Para que no los abandonen, para que lo que sea, ¿sí? Como que no perciben que el otro se está cansando, que la otra parte se está agotando, ¿sí? Y es como si creyeran que los demás son Superman, no sé cómo decir, van a aguantar todas sus demandas, ¿sí? Esta es una de las cosas que son más injustas, más narcisistas de parte del limítrofe. Sí, el hecho de decir yo no aguanto nada y por eso, pero tú tienes que aguantar todo y por eso lanzan, vamos a decir así, toda su volubilidad. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, pues parece ser que creyeran que los demás deberían ocuparse de sus problemas. O sea, en lugar de ocuparse ellos de sus problemas, los demás deberían ocuparse o resolvérselos. ¿Sí? Y, en ese sentido, pues parece que cree que lo único que cuenta es el momento presente, que es lo que le sucede a un impulsivo, ¿sí? No parecería percibir lo que es voluntad, o sea, actos de voluntad, ¿sí? Es como si creyera que cualquier esfuerzo, sacrificio son inaceptables e insoportables, ¿sí? Por eso sus relaciones no pueden ser consistentes, ¿verdad? Y en ese sentido, también podríamos decir que desconoce los derechos de los demás. ¿Sí? Por eso es que es tan difícil. Al inicio decía que en el trato a un limítrofe, ¿sí? Si es un familiar, si tenemos alguna responsabilidad, cumplámosla en lo mínimo, ¿verdad? Lo indispensable. Pero dos cositas yo sugeriría. Una ya la dije hace un momento. Conscientes de que al limítrofe uno no le importa. O sea, a Dios no le importa a un limítrofe. Sí le importa lo que en ese momento siente y quiere que se satisfaga lo que siente en ese momento. ¿Sí? Entonces, la primera cosita es que yo me dé cuenta o tenga presente que si yo hago algo por esa persona, soy libre de hacerlo, pero a esa persona yo no le intereso en absoluto. Y la segunda cosita, entonces, tiene que ver con ¿cómo podríamos decir? La justicia, no podríamos decir así, sino con nuestra capacidad, o la injusticia más bien tendría que decir, con nuestra capacidad de recuperarnos y de aguantar eso, ¿sí? Voy a tratar de retomar rapidísimamente lo que dije del pensamiento del limítrofe para ver el opuesto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el reto del limítrofe para vivir el fruto del espíritu? ¿Sí? O si nosotros sabemos cómo piensa un limítrofe, bueno, el limítrofe nos ayuda a entender cuál es la parte sana, ¿sí? Como opuesta a esto, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera cosita que dijimos es que se percibe como incapaz para responsabilizarse de su propia vida, ¿sí? Una persona sana, sana porque se ha responsabilizado de su propia vida. ¿Sí? El hecho de decir, yo tengo problemas, el principal responsable para solucionarlos soy yo. Pido ayuda, pero no está garantizado que me la den, ¿verdad? O que porque a lo mejor no está capacitada otra persona o porque no quiere simplemente, ¿sí? Responsabilizarme de mis pensamientos, de mis conductas, de mis reacciones, la primera cosita. La segunda, entender la lógica de la realidad. Es decir, faltaría sabiduría si yo creyera que al otro le grito cuando quiera y luego el otro va a me va a tener confianza. Claro que no. Entonces, una persona sana tiene muy desarrollada esa capacidad de lógica, el principio de causalidad, ¿no?
Él sabe que si hace una cosa, hay esta consecuencia. No quiere esta consecuencia, pues no hace esta cosa, ¿verdad? Y cosas por el estilo, ¿sí? El borderline o limítrofe le interesa solo el presente. Las personas sanas son sanas porque se pusieron metas bien precisas, ¿sí? Y aguantan el presente, la famosa tolerancia a la frustración, porque si no, no alcanzan las metas que se propusieron. Y estamos hablando de futuro, ¿sí? Entonces, el limítrofe no puede ver el futuro, el presente, ¿verdad? O si lo ve, se lo olvida, pues cuando tiene un impulso o cosas por el estilo. Sí, en cambio, la persona sana tiene muy clarito este asunto, ¿sí? Y sabe que los demás no tienen la obligación de responsabilizarse de lo que uno siente, ¿sí? Sí, que yo tengo miedo, tengo cansancio, yo soy responsable de responder a esto, de solucionar esto, ¿sí? Y si hay gente que me quiere y me ayuda, bienvenida. Qué bueno que pero no siempre la voy a tener, ¿sí? Y este punto también es exigente, ¿sí? El hecho de decir, los demás no van a venir a resolverme mis problemas, ni yo tengo derecho a cargárselos a ellos, ¿sí? El limítrofe o el borderline no aguanta esfuerzos ni sacrificios, ¿sí? Una persona sana sabe que no hay cosa valiosa sin sacrificio y lo hace de buena voluntad. Entendió esa lógica, ¿sí? Dijimos del limítrofe que como que no toma en cuenta las consecuencias cuando maltrata a los otros. En cambio, la persona sana sí, ¿verdad? También decíamos que el limítrofe percibe mal su propia persona, se siente incapaz, etcétera. Bueno, la persona sana se capacitó, trabajó para eso, ¿verdad? Y finalmente decíamos que el limítrofe desconoce los derechos de los demás. Bueno, digamos que la persona sana no solamente los conoce, sino que le interesa muchísimo los derechos de los demás, ¿sí? Y los respeta, ¿sí? Ya tenemos aquí como un poquito las bases humanas del fruto del espíritu que se llama amabilidad, mansedumbre, paciencia, ¿sí? Una persona amable, paciente, con mansedumbre, ¿sí? Es alguien que es de carácter estable porque ya alcanzó metas, porque ya entendió que la vida sin sacrificio no logra nada, ¿sí? Y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, por eso podemos considerar que el vivir el fruto del espíritu requiere necesariamente, como decía desde el principio, estas modificaciones en nuestra personalidad, ¿sí? Bueno, no sé si hay por allí algunas reacciones o no, ¿verdad? Y esperamos, vemos si añadimos algo o no añadimos. Y padre, tenemos una pregunta de Edwin, deme un segundo que la vamos a... Edwin Vázquez dice, al hablar de este tema, que nadie que sea cristiano puede vivir el fruto del espíritu si tiene el trastorno limítrofe. Lo que pasa es que cristiano o no cristiano, es decir, si una persona que no es cristiana, no, perdón, que sí es cristiana y tiene el trastorno límite, no sabemos cómo puede hacer para ser afable, paciente, no puede hacerlo, ¿sí? Y precisamente el planteamiento que estamos haciendo es este, o sea, yo puedo aceptar mentalmente la fe, amo a Dios, etcétera, ¿sí? Pero si yo no trabajé mi carácter, que fue por lo que iniciamos la vez pasada, ¿no? Entonces, pues yo querré hacerlo, pero no voy a poder hacerlo. O sea, de hecho, mi vida no lo puedo hacer. Y en cambio, una persona no creyente, ¿sí? Que haya desarrollado todo un buen carácter, que haya crecido, etcétera,
está viviendo el fruto del Espíritu. Esta es una de las cosas que la reflexión teológica ha ido entendiendo, que además está en el Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando pone la parábola del juicio final, ¿no? Y dice, ven, bendito es mi Padre, porque tú fuiste misericordioso. Lo dice pues con las obras de misericordia, ¿no? Tú fuiste misericordioso. Y algunos dicen, Señor, pero yo cuando lo hice contigo, ¿sí? Entonces, esa pregunta que me la he hecho muchas veces, o sea, si no conoció a Jesús, ¿qué lo movió? ¿Sí? Y aquí es donde las respuestas pueden ser muchas, ¿sí? Puede ser que diga, pues, simple y sencillamente que yo quise ser un ser humano bueno, ya. Sí. Yo me recuerdo la primera vez que platicaba siendo todavía seminarista mayor, y había terminado la filosofía, con uno de mis tíos ateo, ¿sí? Sumamente generoso ese tío, ¿sí? Muy generoso, muy comprensivo, o sea, generoso, ¿sí? Y yo le decía, oye tío, y si tú no crees en Dios, pues, ¿por qué haces lo que haces? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Y me dice, pues porque los amo. Sí, pero tío, pero pues no hay nada en la otra. O sea, a mí que me interesa que no hay nada. Y dice, yo, es mi convicción interna, ¿sí? Incluso después yo decía, pues sí, o sea, cuando un ateo ama, lo hace más desprendido que yo si lo hago solo por la vida eterna. O sea, lo hago por un interés de vida eterna, ¿no? Y ni siquiera por ese interés. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas ahí, sí, espero, no sé si escandalizo me dicen, ¿verdad? Pero precisamente una de las cosas, de las inquietudes más fuertes en este sentido, es como una cierta humildad de nosotros, los creyentes, los cristianos católicos, ¿verdad? El hecho de poder, con mucha honestidad, ¿no? Ver cuando una persona que no comparte mi fe es mejor que yo en esto. ¿Sí? Eso para mí es un grandísimo reto, ¿verdad? Entonces es lo que diría, no sé si respondió o no a la pregunta. En el caso de que no, agradeceré mucho que la reformule, ¿verdad? O sea, otra vez o con otro aspecto. Exacto. Como bien dice el padre, si hay alguna otra pregunta, o sea, no importa que ahorita el programa se termine, ustedes pueden mandarnos las preguntas en cualquier momento. El padre toma las preguntas, ya sea para próximas pláticas o simplemente al final se las volvemos a leer para que sepan que sí las está, el padre sí está respondiendo a ellas. Y también, o sea, si queda alguna duda de alguna cosa, pueden preguntarnos y si el padre lo ve preciso, pues responde en ese momento. Si no, pues hasta la próxima plática. Al parecer ya Sí, no hay... claro, claro. Sí, no, y una cosita que la que estaba pensando, algo me faltó, y era la respuesta a la pregunta inicial, ¿no? Que no me resultó como muy clara la pregunta, pero bueno, la entendí así, ¿no? Es decir, ¿cuál es la conducta de respeto? Yo lo entiendo algo así, cómo tratar con un limítrofe, sobre todo, por ejemplo, si es un hijo. Yo lo entiendo que es una mamá y pues no sé, para una mamá de veras es algo difícil. El hijo no sé qué edad tenga, puede ser que sea adolescente o mayor o menor, ¿verdad? Pero cualquiera sea el caso, ¿sí? Con un limítrofe, si no podemos evitar la relación, es decir, si es un familiar o lo que sea, entonces sugeriría primero, desde dentro la persona, decir a este hijo o a quien sea, ¿sí? No le interesa lo que está afuera. A mí sí me interesa, pero mal hago creyendo que sí, que me va a hacer caso, por ejemplo, ¿no? Si si le quiero dar un poquito de doctrina, me va a mandar a volar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es como hacer que sufra las consecuencias proporcionadas a su conducta, ¿verdad? Algo así como, no sé, no me tienes en cuenta como tu madre, pues yo, claro, voy a limitar mi rol de madre, o sea, no te voy a estar haciendo las cosas como si, ¿sí? Porque te estoy enseñando a ser más limítrofe, ¿sí? Te estoy enseñando a ser más narcisista, o sea, a que tú pisoteas a los otros y los otros ahí están y entonces te queda en la cabeza que tienes ese derecho.
Entonces ya no, puede ser parecer un poquito cruel, pero es algo educativo, ¿sí? Además de ser algo muy realista y algo que va a conservar la salud de quien es víctima de un limítrofe, ¿sí? Padre, y en el Entonces, caso, por ejemplo, de sí, un hijo, adelante. o sea, de un hijo que tenga a De su un- padre limítrofe, que tenga que, perdón, a su padre limítrofe, o sea, usted lo está limítrofe, manejando claro, de madre a hijo. claro que sí, claro, claro. Dependiendo de la edad del hijo, le iría haciendo ver, según su capacidad, ¿sí? Que su padre es un limítrofe. O sea, con esta u otras palabras. Ujú. Aparentemente parece esto así como raro porque lo más frecuente, las mamás dicen es que no quiero que desprecie a su padre o que finalmente es su padre, ¿sí? Claro, pero está perjudicando la percepción del hijo. Es decir, la mamá que no quiere que el hijo vea, uno dice, a ver, momento, quiere que su hijo sea ciego, ¿sí? O sea, no quiere que su hijo vea o no quiere que su hijo entienda cuáles son las conductas tóxicas de otros. Entonces se va a involucrar con personas tóxicas exactamente porque no ve, o sea, no alcanzó a ver eso, ¿sí? El grande reto es que entienda que su padre es su padre, que pues trate de amar a su padre, pero que también se proteja de su padre, o sea, en aquello que pudiera ser tóxico de parte de su padre, ¿no? ¿Sí? Pero aquí lo importante es preservar y desarrollar la inteligencia del hijo. Eh, Tener en cuenta los derechos del hijo y pues favorecerle que también él sea capaz también de proteger sus derechos, ¿no? Ujú. Claro, padre, Muy gracias. bien. Marichuy Herrera dice muchísimas gracias, padre Octavio. Agradezco, y a mí, y agradezco mucho estas conferencias. Muchas gracias, Marichuy. Gracias, Marichuy. Muy bien. Y pues, Bueno. Bueno, pues yo por mí termino ahora y vamos a seguir con los trastornos, o sea, como había el comentario. Sí, sí, la siguiente vez, ahorita después voy a pensar un poquito cómo fue ahora, un poquito la pregunta que se hizo, y a tratar de seguir una cierta lógica, ¿verdad? Y la siguiente vez vemos otro y luego cuál es el reto para vivir según el estudio, ¿no? muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Como ya lo dijimos, si tienen alguna pregunta, no duden en hacérnosla llegar y con mucho gusto se las pasamos al padre. Muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias a todos. Que pasen Encantar buenas ustedes. noches. Igualmente, que tengan buenas noches. Gracias. Realmente, padre, gracias.